Un saludo a ti, oyente que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural. Una cana al aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con saber e inteligencia, mucha liviandad y acaso cierta travesura. Giancarlos Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de producción, investigación y locución con su certificado número 58919. Y quien les habla, Federico Pacanins, certificado de locución 8761, con una cana al aire de hoy dedicada al ballet clásico. Dice Mallarmé que la bailarina no es una mujer que baila, porque no es una mujer y porque no baila. Esta profunda observación no es solo profunda, es verdadera. Y no se limita a ser verdadera, es decir, que adquiere más fuerza cuanto más se reflexiona sobre ella, sino que es además verificable. Y la he verificado. Eso no lo digo yo, por supuesto. Eso lo dice Paul Valéry, uno de los grandes poetas del siglo XX, quien a su vez tomaba fuerza con Mallarmé para decir que quien danza ballet no es mujer y no baila. Entonces, ¿qué es lo que hace? Más adelante sigue. La más libre, la más flexible, la más voluptuosa de las danzas, la descubrí en una pantalla donde no aparecían sino unas medusas de gran tamaño, que no eran mujeres y no bailaban. Esta extraña introducción nos hace pensar que el ballet es cosa curiosa, es cosa difícil, es más, es cosa tan buena que concita en esta cana al aire la presencia de dos magníficas damas. Por un lado está, por supuesto, Ana Karina Fajardo, que además de comunicadora y actriz, y investigadora y periodista cultural, pues digamos que es bailarina y una maestra de la danza nacional, como es el caso de Carolina Wolf, quien está hoy con nosotros y a quien le damos esta bienvenida con esta extraña nota. Bienvenida aquí a nuestro programa, a nuestra cana al aire, Carolina. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa, Federico, Ana Karina. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. ¿Qué puedes tú pensar de la diferencia que puede haber entre el baile clásico y lo que se llama el baile popular? Es decir, entre el ballet y la danza popular. El ballet es algo que tiene una técnica específica, desde hace muchísimos siglos. Y el baile popular más bien es algo que se crea en la calle, viene de allí. Esto viene de un estudio de muchos años, tiene una técnica que se enseña de generación en generación y no la puedes cambiar, está escrita y es así. El baile popular yo creo que se va evolucionando y según la cultura. Y hubo un momento que se dieron la mano esas dos expresiones, lo de baile popular y lo de ballet como tal. Sí, pienso que sí, pero ya como más para las expresiones neoclásicas o contemporáneas, no tanto con el ballet clásico que siempre se mantiene allí como está escrito, por decirlo de alguna manera. Estábamos escuchando en el fondo, mientras yo estaba haciendo la cita, tal vez uno de mis ballets predilectos, que es Coppelia. Y además, yo tengo una imagen de Coppelia muy particular, porque dentro de los grandes montajes que se han hecho aquí en el Teresa Carreño, el segundo acto de Coppelia tiene una condición teatral muy especial, porque Dr. Coppelius, para el que no esté familiarizado con esto, tiene un gran gabinete donde hay muñecos y donde hay una cantidad de juguetes y de cosas muy especiales que cobran vida. Y la verdad es que la parte escenográfica de eso es magnífica. Y la parte de la trama también es magnífica.
Y a veces uno se pregunta, entonces, cuando se habla de ballet clásico, ¿cuál será el valor fundamental? ¿Estará en la trama? ¿Estará en los vestuarios? ¿Estará en la escenografía? ¿En la música? ¿O en lo que hacen los bailarines? ¿Qué piensas tú? Bueno, es un conjunto de todo eso. En realidad, es llevar la dramaturgia se hace a través del cuerpo, a través de los movimientos, que en este caso son muy específicos en el caso del ballet clásico. Pero se cuenta la historia, es una obra de teatro hecha con el cuerpo. Sin embargo, tiene que tener todos esos elementos, el vestuario, la escenografía, tienes que tener los bailarines, o sea, tiene que estar todo eso. O sea que tú, por ejemplo, si estás bailando en ese acto en Coppelia, a lo mejor tienes que dejar absolutamente de ser Carolina Wolf bailarina y convertirte en muñeca, por decir. Exacto. Es como si estuvieses haciendo un personaje en una obra de teatro. Exactamente lo mismo. No eres tú, estás interpretando un personaje. Lo que pasa es que en la obra de teatro hablas, en cambio que aquí danza. Pero hablas con el cuerpo. Ahí está. O sea, con el cuerpo es que tú vas a decir, contar la historia. ¿El oído rítmico es importante en una bailarina? Por supuesto, porque eso va completamente ligado con la música y tiene que ir, o sea, los pasos están hechos en consonancia con la música. O sea, tienes que ir en el tiempo musical que te indica el coreógrafo. Fíjate que también hay otro término que nos llama la atención a quienes estamos interesados en las artes. Y, por cierto, ya en la segunda parte van a ver más datos acerca de Carolina, la maestra y la persona que ha dedicado mucho de su vida a bailar para una compañía como la del Teresa Carreño. Pero mucho se habla también de lo que es danza contemporánea y se habla también de ballet contemporáneo y de ballet clásico. ¿Son expresiones distintas o están todas ligadas? Son expresiones distintas, pero están ligadas las dos cosas. Es decir, primero fue el ballet clásico y a partir de allí surgieron estas otras ramas buscando como un poco de innovación, un poco más de libertad en el movimiento, que no tuviese como esa rigidez de la técnica que te decía del ballet clásico, y allí aparece el ballet contemporáneo y la danza contemporánea, que la danza contemporánea es muchísimo más libre que el ballet, porque de hecho no utilizan zapatillas, utilizan como otros recursos para moverse, puede haber improvisación, no necesariamente tienen que tener la rigidez de la técnica, pero igualmente sí están ligadas, porque es arte, es la expresión del cuerpo con la música y, por ejemplo, el ballet contemporáneo surge de esa unión entre el ballet clásico y la danza contemporánea, entonces utiliza movimientos más libres, pero por ejemplo puede ser con las zapatillas de punta. Y vale la pena, por ejemplo, hacer la metáfora o traer la comparación del pintor que primero tiene que aprender, digamos, todo lo que es la técnica de los materiales, del dibujo, los principios de perspectiva, de poder copiar, qué sé yo, un vaso, unas flores, para luego liberarse y llegar a la abstracción, por decir así. Eso también podría suceder en la persona de alguien que está interesada en el baile y entonces se va desarrollando profesionalmente. Sí, es muy posible que mucha gente que está en la danza contemporánea haya pasado primero por el ballet o le haya gustado primero el ballet o haya querido ser bailarín clásico. Es muy probable. Y luego se abrió hacia otro camino. Pero primero investigó sobre esa área. No es totalmente obligatorio. También puede ser bailarín contemporáneo sin haber pasado por todos esos estudios, ¿no? Pero sí, o sea, y yo por ejemplo pienso que mientras más sepas, mejor. Si eres bailarín clásico y aprendes contemporáneo también, vas a ser un bailarín más completo, un artista más completo. Y al revés también, si eres bailarín contemporáneo y sabes ballet, eso te va a nutrir muchísimo como artista. Tenemos un punto en común en las artes, porque hace unos años yo escribí una pieza que se llama Alta Traición, Ezra Pound versus Thomas Mann. Eso lo presentamos en la Asociación Cultural Humboldt
debo decir que la dirección y el montaje, la concepción escénica de José Tomás Angola fue deslumbrante en ese momento. Y una de las cosas que más llamaba la atención era la integración de danza y música que había en esa pieza, porque originalmente no está escrita para mayores intervenciones de eso. Sin embargo, la libertad creativa del director en ese momento impuso que existiese, creo que era un cuarteto de bailarines, Sí. Y una de las bailarinas eras tú y creo la coreografía era tuya. Sí. Y esa pieza, por cierto, tuvo reconocimientos en los premios Isaac Chocrón de ese año, etcétera. Coreógrafa. ¿Qué hace un coreógrafo? Un coreógrafo es un pintor de la coreografía. Es quien la crea. Selecciona a los bailarines, selecciona la música y pinta en los cuerpos de esos bailarines los movimientos. En ese caso, por ejemplo, en la de alta traición, tú tienes que leer, por supuesto, la pieza y hablar mucho con el director de qué es lo que él quiere, ¿no? Es correcto. En ese momento, recuerdo que José Tomás, he trabajado varias veces con él y él es muy específico en lo que quiere. Él me decía, yo quisiera que los 4 bailarines salgan de detrás de la tela, como si fueran algo extraterrestre. Y tú tienes que, yo lo que hacía era traducir lo que él quería en los cuerpos de los bailarines. Él me decía muy específicamente, yo quiero esto, y yo lo traducía en el cuerpo de ellos. Y no solamente había danza, habían danzas muy bonitas que venían en el paso, digamos, de una escena a otra. Recuerdo algo como de jazz de los años 50 y ese tipo de cosas. Pero también había expresión corporal que ayudaba a los discursos de los actores, tanto en el caso de Rolando Padilla, que hacía Ezra Pound, como el de Gerardo Soto, que hacía Thomas Mann. Entonces había manos que entraban, casi que demonios que salían, volvían, había mucha acción. Eso también se puede reportar como especialización de la danza en eso. Sí, sigue siendo danza. Yo creo que danza, tú mueves una mano en el escenario y ya es danza. Y realmente lo que estábamos haciendo allí era como el marco de los actores. O sea, acompañándolos con movimiento en los textos de ellos. O sea que en la expresión corporal del actor hay mucho también de danza. Totalmente. Ahí se ligan las artes escénicas. Así es. De hecho, tú eres actriz. También he actuado en algunas obras. Por lo mismo, porque yo nunca me he cerrado a nada más ballet clásico. Lo que te decía antes, que mientras más sepas es mi pensamiento, ¿no? Que mientras más sepas de otras ramas del arte, más te nutre como artista y más posibilidades tienes en el momento de que tú vas a hacer tu presentación. Una pieza de Yoyana Humada te presenta a ti como artista principal. Eso lo recuerdas, creo que era Polvo. Por supuesto, Polvo de hormiga hembra. Polvo de hormiga hembra. ¿Cómo los procesos de actuación, cómo los compaginaste con lo que ya tú sabías, digamos, de danza y de expresión corporal? Bueno, fíjate que ese fue mi primer encuentro con el teatro, que me encanta también. Me encanta el ballet, me encanta la danza contemporánea y el teatro también. Y recuerdo que José Tomás me llamó porque necesitaban que la actriz fuera bailarina. Entonces, pero yo nunca había actuado, o sea, yo nunca había dicho líneas así en el escenario. Y bueno, él me ayudó muchísimo, pero con la danza, con mis estudios de ballet y danza y de estar tanto en los escenarios, porque en el ballet, por ejemplo, hay muchas cosas actorales. No hablas, pero la expresión de tus brazos, eso es teatro también. Eso me ayudó muchísimo. O sea, realmente lo que yo tuve que estudiar mucho fue el proceso de decir los textos. Pero como la puesta en escena no tuve tanto problema porque ya venía de ser bailarina. De tus roles de ballet, si yo te tuviese que decir, dime 2, porque eso de dime 1, entonces yo sé que cuando uno asume su arte y lo pone al servicio, digamos, de una interpretación, dice, no, todas soy yo, y no soy yo, las 2 cosas. Pero si tú tuvieses que escoger un par de ellos, ¿cuál dirías que son? Si tuviese que escoger... de los que tú has bailado. ok. Mira,
que haya disfrutado muchísimo Las Amigas de Copelia. Las Amigas Tu de ballet Copelia. favorito, sí. Fíjate tú. Ese lo disfruté muchísimo. Y podría decirlo, cuando hice los cisnes grandes en Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes. Sí. Oye, son además dos cosas importantes. Sí, Grandes, sí, ¿no? sí. Y si te dijeran un rol que tú ansiarías en el ballet en general, que alguna vez te han candilado, has dicho, yo quisiera hacer eso, ¿cuál sería? Oye, yo hubiese querido bailar La Bayadera, que aquí no se ha presentado ese ballet, se hizo nada más el acto de las sombras, pero el ballet completo como tal no se ha hecho, y yo siempre soñaba con hacerlo. Bueno, ahora ya como maestra ya no lo creo, pero de repente puedo trabajar coreografiando. Claro, ¿Quién sabe? Pues. Porque en verdad el ballet es arte grupal también. No es solamente de un solista o de dos, sino también tiene... el cuerpo de baile, correcto. Cuerpo de baile. Sin el cuerpo de baile no hay ballet. No hay ballet. Los sí. solistas solos no... Ok, muy bonito, pero necesitas todo ese marco alrededor. El término cuando bailan dos en un momento solo. Pas de deux. El pas de deux. Ajá. Eso, fíjense que no es que todo el ballet son ellos dos bailando, sino que es que tiene su momento. Uh-huh. Parece que eso tuviese organización bastante rígida en ese sentido. No es que puedes pasar a decir, bueno, todo es colectivo, o todos son dos, o todos son cuatro, aunque sí existen expresiones de menos bailarines y otras de más, ¿no? Exacto, sí. O sea, los grandes ballets, los grandes clásicos, sí está eso muy, muy específico. Pues hay pas de deux, hay la parte de cuerpo de baile, Don el Quijote, solista. Don Quijote con el hombre, como dicen por ahí, saltando, brincando. Exacto. ¿Cuál es el término técnico de eso cuando abren el bailarín abre arriba? Puede ser grand jeté o saut de chat. Ese es el nombre del paso en francés. Ese es el nombre del paso. Sí. ¿Y por qué el francés? Porque se inventó en Francia. Y la palabra ballet es francesa. Sí. Fíjense ustedes. Bueno, debemos decir que está con nosotros un especialista en ballet. Es más, una balletista o una bailarina. O ambas cosas. Balletista, bailarina. También has tenido, como nos estabas explicando, intervenciones en teatro y también en danza contemporánea. ¿Eso ha sido ocasional o ha sido también planificado? Digamos, tus intervenciones como coreógrafa o como bailarina en las expresiones de danza contemporánea. Bueno, yo he querido acercarme a la danza contemporánea, entonces he ido a diferentes compañías a tomar clases para nutrirme, para después tener lenguaje por si yo después quería coreografiar algo, o para mi misma interpretación. Pero sí, yo lo he hecho por mi cuenta, porque he querido estudiarlo, lo de la danza. Una persona que dedica su vida, digamos, al ballet o a la expresión de baile más refinada, entre comillas, ¿qué mirada tiene hacia las expresiones folclóricas, la danza folclórica, en el caso tuyo? Bueno, a mí me parece bellísimo. Es una cosa completamente diferente, pero son bellísimas. Y también tienen su estudio y su técnica para hacer eso. Y hay danza folclórica muy mala y muy buena. Bueno. Igual que también puede haber ballet muy malo Correcto, o muy bueno, correcto. porque está mal ejecutado aquello. Así es, por eso, porque eso lleva también su estudio. Eso no es así que bueno, cualquiera va a ir y va a ser folclórico. Pero tú no lo ves como un lenguaje limitado, el folclórico. No, para nada, o sea, pero tienes que estudiar, irte por esa rama y estudiarlo bien. Fíjate que es increíble también a partir del año 48, por allí, desde que Juan Liscano impulsó todo lo que fue la expresión folclórica venezolana y la trajo, digamos, de sus sitios de origen a teatros caraqueños y revalorizó o revaluó eso un poco, cómo esos grupos han surgido y han también germinado en expresiones muy refinadas dentro de lo popular. Creo que la idea sería que la danza toda tuviese
su mejor expresión posible en cualquiera de sus ramas. Así es. Fíjate, dijimos danza popular, ese es uno, ¿no? Eso que hace, por ejemplo, la gente cuando baila en una discoteca, ¿qué es? Pues yo pienso que puede ser danza popular o danza recreativa, más bien. Claro, es distinto hacerlo ahí a montarlo encima de un Exacto, y no es algo que has estudiado, lo haces por diversión, por recreación. Exacto, y no lo haces para exhibir, sino a lo mejor para exhibírselo a tus amigos o a la pareja que esté bailando. No es para un público o una presentación. Claro. Entonces ahí hay un requerimiento, digamos, físico, hay un requerimiento emocional, emotivo, y hay un refinamiento en todo eso que se hace, ¿no? Es correcto. Hay quien dice que el ballet tiene fundamentos que son casi científicos. Por ejemplo, y voy a citar aquí un libro que se llama La danza y el ballet de Adolfo Salazar. Dice, las 5 posiciones, y nos advierte, si el lector piensa en ello, las maneras según las cuales un bailarín puede posar sus pies en el suelo son infinitas. Pero tras de largo proceso de selección desde los tiempos de la más grande antigüedad, fue reduciendo el apoyo de los pies en el suelo hasta lograr ceñir sus actitudes a un número escaso de formas que con esa limitación se convirtieron en elementos de estilo. Las 5 posiciones del ballet. Es dificilísimo hablar de eso por radio, ¿verdad? De explicarte cómo son. Bueno, los pies totalmente abiertos, que lo llamamos en el ballet en dehors, completamente hacia afuera, la rotación de la pierna. Y por ahí va la cosa. Y esas 5 posiciones son las básicas, es lo primero que tienes que aprender. Y lo segundo que tenemos que aprender es que ahorita vamos al corte y seguimos con nuestra invitada de lujo que nos está hablando de ballet, imagínense ustedes, y apreciando ballet por radio. Ni más ni menos, esa es la cana de al aire del día de hoy. No se vayan que ya volvemos. La evolución humana y la evolución de la danza van de la mano, ya que este arte es una consecuencia de la necesidad que tenemos las personas de buscar vías para relacionarnos con los demás, con nosotros mismos e incluso con lo místico. Hola, te saluda Ana Karina Fajardo y para continuar con la segunda parte de la edición de hoy de Una Cana al Aire dedicada específicamente al ballet clásico, es importante recordar que la danza en sí existe desde el inicio de los tiempos, porque desde entonces las personas comunicamos nuestras emociones y sentimientos a través de sonidos, pero también a través de nuestros movimientos. Y es que es una realidad que la danza se ha ido transformando y se ha adaptado a épocas y espacios, lo que ha dejado toda una lista de curiosidades al respecto que se extiende cada vez más. Por ejemplo, está el hecho de que el rey de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, fue un gran impulsor de la danza y promovió la creación de la primera academia profesional de este arte. Y aunque la monarquía terminó en 1789, esta compañía sobrevivió y hoy por hoy es conocida nada más y nada menos que como la Ópera de París. Por otro lado, sabemos que una bailarina de ballet se distingue a simple vista por esas famosas zapatillas que la hacen flotar en la punta de sus dedos. Pero, ¿sabes quién bailó con zapatillas de punta por primera vez? Nada más y nada menos que una primera bailarina precisamente de la Ópera Nacional de París, la sueca Marie Taglioni. Fue justamente allá, estimado oyente, en la capital francesa del siglo XIX, donde Taglioni salió a escena con unas zapatillas de punta en el ballet romántico La Sílfide, el cual cuenta la historia de un joven amado por una bella criatura mitológica. ¿Y se han preguntado cómo las bailarinas se mueven con tanta gracia usando un calzado tan peculiar y tan aparentemente incómodo? Para ampliar el tema, está con nosotros hoy la bailarina y maestra del ballet Teresa Carreño, Carolina Wolf. Bienvenida, Caro. Ahora te doy la bienvenida yo. Gracias, Ana. Caro,
Marita Glioni, como comentaba, marcó un antes y un después en la danza, porque hace 200 años podríamos decir que comenzó a construir el futuro una zapatilla a la vez. Cuéntanos un poquito acerca de tus inicios en el ballet clásico y, en tu opinión, ¿qué sería hoy del ballet sin que este calzado de puntas hubiera aparecido en escena hace tanto tiempo? Bueno, primero de mis inicios. Yo comencé un poquito tarde en relación a lo que siempre empiezan las niñas, niños, que yo comencé a los 11 años. Normalmente comienzan a los 6, incluso antes. Claro. Comencé en la Gran Sabana, mi mamá era mi maestra y estudié allí hasta que me gradué del bachillerato y estudié esos años de ballet con ella. Y después ya me vine a Caracas para estudiar en la universidad y en realidad yo lo que quería era ser bailarina y más nada. ¡Qué bella! Y bueno, aquí estuve primero en la Escuela Nacional de Danza, luego estuve en la Escuela Teresa Carreño, después estuve en el Ballet Juvenil del Teresa Carreño, Ballet Nacional de Caracas dirigido por Vicente Nebrada y ahora en el Ballet Teresa Carreño. Toda una vida, toda una trayectoria. ¿Y qué sería del ballet sin las zapatillas de punta? Sí. No, yo pienso que no sería lo que es. O sea, es porque las zapatillas de punta es característica del ballet clásico. Creo que la zapatilla de punta y el tutú. El valor, lo que diferencia al ballet clásico de otras ramas del arte, de otros estilos de danza, mejor dicho, son las zapatillas de punta. Entonces, sin que Marita Glioni hubiese montado ese calzado en escena hace tanto tiempo, eso no sería lo que es hoy. Correcto. Pero fíjense una cosa, oye, qué interesante además que están hablando de zapatillas y de punta. Fíjate que en el caso de otras danzas, por ejemplo, el tap dance necesita unos zapatos especiales que tengan el claqué, ¿no? O igual la danza española también, que puedan golpear en el piso. Y eso nos lleva también uno a pensar que hay una noción de repertorio también que marca mucho el ballet clásico, así como los instrumentos. Yo quiero citar al maestro Carlos Paulillo, quien por cierto también trabaja como crítico y como especialista en el ballet Teresa Carreño, donde tú también estás. Sí, nuestro director artístico. Uh-huh. Él decía, la noción de repertorio dentro de la danza sugiere una obra producida con permanencia en el tiempo, visión de conjunto, línea de creación consolidada, así como coherencia en los procesos de resolución formal. Eso lo escribió para un trabajo que se llamaba Identidad y Universalidad en la obra coreográfica de una persona que tú acabas de mencionar y que es indispensable dentro de lo que es la historia del ballet en Venezuela, que es Vicente Nebrada. Fíjate, repito, es noción del repertorio ligado a obra producida con un sentido de permanencia, de visión de conjunto, que tenga línea de creación consolidada y coherencia en los procesos. Luego no suena nada fácil lograr todas esas cosas para que entonces un Coppelia dure el tiempo que dura, o un Lago de los Cisnes, o un Don Quijote, o un Giselle, o alguna cosa. Sí, por eso yo te decía que eso está total ya escrito y sí, se respeta como es, por eso son los clásicos. Sí. Y si hablamos de repertorio, con toda esta trayectoria que tú tienes, es innegable que has estado en un montón de producciones, en un montón de ballets. Como veníamos comentando en la primera parte, ¿cuáles han sido tus favoritos? ¿Cuáles te gustaría interpretar? Pero yo te quiero proponer una dinámica ahora, Caro. Ok. Ya hablamos de Coppelia, mencionamos datos curiosos de la sílfide, pero ahora vamos precisamente a pasearnos por más ballets que han marcado pauta en la historia. Y sobre cada uno de ellos nos vas a comentar lo primero que se te venga a la mente, ¿te parece? Ok. Vamos con el primero. Giselle. Este es un ballet donde se hace presente el modelo de la mujer del romanticismo, la delicada doncella que tiene como objetivo vital dedicarse a las tareas domésticas, pero que también es aguerrida y ama con pasión e irracionalidad.
Pues bueno, sí, efectivamente es un ballet ícono del romanticismo y lo acabamos de bailar ahorita con la compañía y un trabajo durísimo. Vino una maestra invitada de Cuba y bueno, fue súper fuerte, pero maravilloso. Bellísimo ese montaje. Ahora, próximo. El Lago de los Cisnes. Uno de los ballets más famosos de todos los tiempos, sea por la grandiosidad de sus coreografías, la popularidad de su música o por los detalles de su vestuario que convierte la figura de una mujer en la de un esbelto cisne. Por cierto, ¿sabían ustedes que este ballet en sus comienzos no contó con la aprobación de la audiencia? La audiencia aseguraba que este difícilmente se convertiría en un ballet de repertorio, que nadie lo iba a lamentar, que nadie lo recordaría. Y hoy es el éxito que es. Fíjate que eso me trae a la memoria también algo que decía Jorge Luis Borges respecto a las artes y a las cosas, a la popularidad. Decía que ¿acaso la popularidad no será un curioso abuso de la estadística? pero no sabíamos eso, fíjate. Bueno, el lago de los Cisnes, yo creo que hasta el que no hace ballet sabe qué es. Lo conoces, la música, la historia. Sí. Ese ballet lo que me hace pensar es que no puede haber, para mí, todos los bailarines tienen que haber hecho, aunque sea el cuerpo de baile del Lago de los Cisnes. Es algo, para mí, es obligatorio. Wow. Gracias a Dios tuve la suerte de poderlo hacer 2 veces completo y 3 veces. ¿Sí? Lo hice, y una vez solo el segundo acto. ¿Dirías que entonces el cuerpo de baile del Lago de los Cisnes es una escuela? Es una escuela y es dificilísimo, sí, es dificilísimo porque lo de seguir las líneas, por ejemplo, para el cuerpo de baile es difícil. El vestuario, que es tutú y tienes las piernas al descubierto, entonces los pasos tienen que estar hechos a la perfección. Cronometrados, bueno, como en Giselle también, solo que en Giselle tienes el tutú romántico, el tutú largo que te cubre un poco las piernas. Sí, igualito, es súper rigurosa la disciplina. Totalmente. De ese cuerpo de baile también. Amiga oyente, si usted sospecha que la entrevistadora y la entrevistada son bailarinas, están en lo cierto. Ahora vamos con nuestro siguiente ballet. La Bella Durmiente. Este es uno de los ballets más famosos del repertorio clásico y aunque es protagonizado por la princesa Aurora del cuento que todos conocemos, en este ballet también aparecen el gato con botas, la Caperucita Roja, la Cenicienta y otros personajes súper curiosos, ¿no? Sí, fíjate que La Bella Durmiente me hace pensar que cuando yo estaba chiquita y todavía no hacía ballet, mi mamá tenía grabados en VHS, me cayó la cédula ya, los ballets, diferentes ballets, y yo los veía en la tarde, en vez de ver los programas animados para niños, yo me ponía a ver esos ballets y mi favorito era ese. Una pregunta sobre la marcha dentro de este ejercicio. Giselle, Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, en grado de complicación, ¿cuál es el más complicado de los 3? Oye, yo creo que los 3 tienen lo suyo. O sea, de 10 en complicación. Sí, bueno, yo pienso que quizás Lago de los Cisnes es más complejo que Giselle. Ok. Por lo que veníamos comentando, ¿cierto? Sí. Yo decía complicación para el montaje. Porque además tiene 4 actos y necesita más gente. Más bailarines también. Este es Don Quijote, el ballet más representativo de la cultura española. Por supuesto, está basado en la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y relata el romance entre el barbero Basilio y la joven Quitria. A mí este ballet me encanta. Es una comedia romántica, definitivamente. Es divertidísimo. No tiene los otros ballets de los que hemos hablado antes son muchísimo más dramáticos. Este es mucho más, es colorido, es divertido. Y es de carácter, te lleva a otra cultura. La música también, y es muy pasional. Totalmente. Curioso que Don Quijote tenga esos personajes principales, dirá una gente que le gusta mucho la literatura. Lo que pasa es que en las artes, las transposiciones que se hacen de un arte al otro,
es decir, de las artes escénicas a la literatura, también tienen licencias, ¿no? Bueno, Sí. y ahora otro salto de la literatura al ballet es el siguiente. Es nada más y nada menos que Romeo y Julieta, una tragedia que sientes sin necesidad de escuchar o de leer las palabras de William Shakespeare. Este es un ballet, Caro, que reta la capacidad interpretativa de sus bailarines, sin duda. Sí, totalmente. La carga dramática que tiene este ballet es increíble, porque no solamente tienes que ejecutar los pasos que están escritos para el ballet, sino que la interpretación de los personajes, o sea, es de verdad la música de Prokofiev, o sea, es maravillosa. Sí, sí. Romeo y Julieta también me pone a pensar que en algún momento montamos, pero la original de Shakespeare, en versión de José Tomás Angola, y que nuestra Ana Karina aquí presente hizo un papel justamente de expresión corporal, fíjate, más que de texto. Ujú. Sí, yo era Rosalinda, que, bueno, es el amor original de Romeo. Ese es un tema sensible para mí, porque es el amor original de Romeo hasta que aparece Julieta. Y precisamente con la música que estábamos escuchando de fondo, el maestro Brixio Bell, bailarín también y actor que participaba en el montaje, hizo una coreografía del momento en el que Romeo y Julieta se conocen, y eso quedó, bueno, memorable. Pero ahora, para finalizar este recorrido por los ballets más famosos, vamos con el próximo. El Cascanueces. La Navidad en la escena dancística. Para muchos, y yo me incluyo, ver este ballet es una tradición decembrina imperdible, que por cierto es uno de los montajes más icónicos para los venezolanos, siendo el de Vicente Nebrada uno de ellos, y que se presenta cada año en el Teatro Teresa Carreño, donde a su vez, bueno, varios de los ballets que hemos mencionado han tenido temporadas súper exitosas. Y esta música es, así como la del Lago de los Cisnes, en mi opinión, una de las más ubicadas instantáneamente por el oído de la audiencia cuando se la topan en la vida, ¿no? Y por el mío, porque no sabes la cantidad de años por los que he bailado ese vals de las flores. Me hizo pensar en cuando estoy detrás de la culisa a punto de salir. ¿Y qué sientes allí en ese momento? Muchísimo. Siempre sientes nervios. Así lo hayas hecho por 25 años, siempre hay nervios. El día que no sientas los nervios, retírate porque ya... Eso dicen, son Sí, los que te impulsan a sí. salir a la escena y es esto, es el Cascanueces, la tradición navideña imperdible. Sí, que ahí estamos ya emocionados porque ya estamos empezando a prepararlo. Después cuando vamos por la sexta función ya estamos todos muy cansados, pero estamos emocionadísimos siempre por esta época ensayando. Claro. Carolina Wolf aquí con nosotros en esta emisión de Cana al Aire dedicada al ballet clásico. Un bailarín o una bailarina baila porque su sangre baila en sus venas. Así decía, imagínense, Ana Pavlova, la Pavlova. Y no tenemos sino que agradecerte todo lo que has hecho por el arte de la danza a través de tu carrera y por lo que continúas haciendo y por el espíritu que tienes presente en todas tus presentaciones. Así que muchísimas gracias por haber venido y por estar en esta... Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí. Sí, siempre bienvenida, Caro. Ha sido un honor compartir contigo este recorrido por los ballets más famosos. Cana al Aire. En la conducción del programa estuvo Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir también en @mundourweb y @radioescuela. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire,
un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.